Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Estaremos hablando de la persona del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Cada año generalmente la familia celebra la primera venida de Jesucristo, el nacimiento de Jesucristo, de allí la palabra Navidad. Navidad significa el nacimiento de el Salvador de toda la humanidad. Jesús significa el Salvador. En el Antiguo Testamento, Jehová; en el Nuevo Testamento, Jesús. Así que debemos saber que cuando una persona nace en la tierra, trae un propósito del cielo, un propósito divino. Todos nosotros, los seres terrenales, hemos nacido de parte de Dios. Dios es el creador del ser humano y cada nacimiento trae un propósito. Nosotros, los seres humanos, debemos saber que el modelo propio del ser humano es el Señor Jesucristo, Dios hecho carne. Hace 21 siglos fue la encarnación de Dios. Dios tomó el cuerpo como el nuestro para venir a la tierra, para ayudarnos. Porque debido al pecado cometido por Adán y Eva, entró la maldición del pecado, que de allí las consecuencias de la violencia, de muertes prematuras, enfermedades, de las ruinas económicas, de la pobreza misma, de todo lo que hoy estamos conociendo de manera alarmante en cuanto a la violencia en ciudades y naciones. Todo ello entró desde los tiempos en que Adán y Eva pecaron. A esto vino Jesucristo. Cristo vino a resolver el problema del ser humano. El hombre sin conocimiento de Dios, sin la ayuda de Dios, no podía resolver su propio problema. Porque debido al pecado, todo ser humano nacía en la naturaleza pecaminosa de Adán. Todos hemos nacido allí. Todos los que hoy somos cristianos nacimos allí. Y nadie podía solucionar el problema de esta naturaleza. Necesitábamos otra naturaleza, la misma naturaleza del Creador, el que nos creó, nuestro Dios. Y Dios, en su amor infinito hacia nosotros, los seres humanos, envió a su propio Hijo al planeta Tierra para cambiar la naturaleza propia de nosotros. Por eso en Jesucristo hay un cambio de naturaleza, hay un cambio en la forma de ver las cosas, un cambio en la forma de pensar, un cambio en la forma de hablar, es un nuevo estilo de vida. En los tiempos que estamos viviendo de este siglo XXI, donde muchos están buscando modelos de imitación de personajes terrenales, es necesario por eso hablar del modelo de modelos, a quien debemos nosotros seguir, seamos hombres o mujeres, porque Dios es el creador tanto del hombre como de la mujer. Y hay un propósito aquí en la tierra, tanto para uno como para otro. Por eso hoy hablaremos de Jesucristo, nuestro modelo a seguir. Todos los que hoy nos identificamos como cristianos, la palabra cristiano significa ser un seguidor de Cristo. No puedo ser cristiano si no sigo a Cristo. Pero hay que conocer quién es Cristo. Hay que conocer acerca de su primera venida, de su nacimiento, de la Navidad que un día hubo en el planeta Tierra. Por eso cada año que nos reunimos en familia, cada año que está terminando, generalmente estamos recordando de la Navidad. Y debemos por eso ir a la enseñanza de la verdad, la enseñanza de las Escrituras y saber lo que sucedió cuando Jesucristo vino a la tierra. Así que hoy hablaremos del ministerio del Señor Jesucristo. Cristo no quedó como niño, nació pero creció.
y a los 30 años comenzó su ministerio. Así que hoy hablaremos de un día en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo como modelo a toda persona en la tierra. Cristo es el modelo a seguir para que todo nos vaya bien y no caigamos en las confusiones del enemigo, porque muchos están creyendo la mentira como verdad y a la verdad le están llamando mentira. Hay confusión. Jesucristo profetizó de estos tiempos, tiempos de confusión, tiempos de engaño. Por eso necesitamos estar recordando de Jesucristo a través del estudio de la Biblia, y hoy iremos a un pequeño recorrido sobre la vida inicial de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, tenemos a Jesucristo. Él nos habla acerca del día y la noche. Y el día, bueno, así como lo vemos, tenemos hoy en día, un día son 24 horas. Y las 24 horas se dividen en 12 horas de AM y 12 horas de PM, matutinos y vespertinos. Y por ello hablamos de 12 horas en el día y 12 horas en la noche. Y eso es lo que Jesús enseñó. Y al igual, Él dijo, ¿no? El día es para trabajar y la noche para descansar. Y eso es exactamente lo que hacía Jesucristo cuando Él estuvo en su ministerio. Sí, porque el cuerpo humano necesita descansar. Sí. Necesita el descanso porque a través del descanso Dios está trabajando en el cuerpo humano para que al otro día hayan fuerzas, energías, renovación para un día que comienza, y el día es para trabajar, la noche para descansar. En la noche Dios trabaja para que hayan energías y fuerzas necesarias para otro día en actividad del cuerpo humano. Todo esto Dios lo diseñó y Jesucristo pasó también por esta experiencia de dormir en la noche y de trabajar en el día. Sí, así es. Y Él fue un hombre también incansable, se puede decir. O sea, desde la mañana, dice la palabra, Él se levantaba muy temprano, Él se apartaba, ¿no? Se iba al monte o se iba a un desierto, una zona, digamos, donde Él pudiera tener comunión con el Padre antes de empezar su ministerio. Ya cuando Él bajaba del monte o Él regresaba de orar con Dios es cuando sucedían los milagros. Y eso hacía desde el amanecer hasta la puesta del sol. Ya cuando el sol se ponía es cuando realmente Él tenía que dormir y descansar y prepararse para dormir. Como ser humano, Él vivió todo lo que nosotros hoy sentimos, ¿no? Desde el levantarse, el comer en el día, 3 sí. veces al día comemos aquí en Occidente. Sí, ciertamente. Y Jesucristo también alimentó su cuerpo. Sí, él comía mucho pescado, sobre todo. En fin, Él tenía que alimentarse, que recrearse también, aparte de su ministerio. Y esto lo hacía todos los días. Todos los días Él decía que no tenía por qué perder el tiempo, ¿no? Porque Él sabía que tenía un periodo, un límite de tiempo. Y una agenda muy precisa que cumplir aquí en la tierra, la agenda de Dios el Padre. Sí, y eso es lo que refleja, por ejemplo, el Evangelio de Juan. Allí dice, o ahí menciona la palabra tiempo. Vamos, por ejemplo, en las bodas de Caná, allí Jesús dijo, todavía no ha llegado mi tiempo, pero Él se refería a todavía no ha llegado el tiempo de su sacrificio, su muerte. Y así, cuando leemos el Evangelio de Juan, cuando llegamos a la mitad, empieza después a decir, ya está por venir mi tiempo, ahora es mi tiempo. Y es cuando empieza prácticamente la pasión de Cristo. Así que eso lo relata el Evangelio de Juan. Empieza por decir, todavía no ha llegado mi tiempo, y a la mitad en adelante es cuando empieza a decir, ya viene mi tiempo. Sí, hoy estamos en el tiempo ya de la iglesia, de la vida resucitada de Jesucristo. Cristo resucitó
para dar nacimiento a la iglesia cristiana que está trabajando hasta el presente siglo XXI. Pronto la iglesia terminará su trabajo, su agenda encomendada por Jesucristo y pasará a otra vida diferente, pero todavía tenemos que considerar lo que está sucediendo en el hoy y lo que viene en el mañana a través de la profecía. Por eso la vida del ser humano es una vida que debe ser guiada por medio de Dios. Y Dios dejó al Espíritu Santo para guiarnos en la palabra. Las Escrituras hablan de Jesucristo. Queremos conocer cómo Jesucristo vino al planeta Tierra, cómo Jesucristo se movió en un cuerpo con necesidades de dormir, de comer. En el cuerpo mismo de Jesús, su alma fue un alma como la del ser humano, donde habían emociones, sentimientos. La Biblia dice que Jesucristo cantó, Jesucristo se rió, Jesucristo lloró, porque todo ello tiene que ver con el alma del ser humano. Así que Jesucristo tuvo seguidores en su tiempo, llamados sus discípulos o los 12 apóstoles, pero eran los hombres que Dios iba a establecer como fundamento de la iglesia. Cristo iba a regresar al cielo, pero Jesucristo dijo: no les dejaré solos, enviaré al Espíritu Santo. El mismo Espíritu que estuvo con Jesús caminando en la tierra, ahora está con todo cristiano, hombre o mujer, para cumplir el propósito de Jesucristo aquí en la tierra. Cristo vino por los pecadores. La iglesia está por los pecadores para salvar del pecado a las personas. Muchas personas están en adulterio. Eso es pecado porque está violando el mandamiento de Dios, y todo pecado es un peligro. ¿Por qué es peligro un pecado? Porque le da todo el derecho legal a Satanás para poner en esclavitud a esa persona. El diablo por eso está dominando sobre mentes de personas pecadoras, sus almas, sus sentimientos. Las personas pecadoras están tomando decisiones agresivas contra el prójimo, están robando, están matando inclusive a su prójimo. Estamos viendo la violencia. Todo ello es obra de Satanás. A esto vino Jesucristo. Cristo no vino más que a enfrentarse al enemigo del hombre, a deshacer las obras del diablo. Por eso, si vamos a recordar un nacimiento más de Jesucristo, tenemos que saber el propósito por el cual Cristo nació en la tierra. Cristo vino con un propósito, fue marcado por Dios el Padre para ser el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo, y este pecado fue quitado en la cruz del Calvario. Murió Jesucristo como el Cordero de Dios, pero al tercer día resucitó, como estaba escrito en las Escrituras, en la profecía. Cristo es vida. Pero Cristo tuvo que pasar por la muerte por causa de los pecadores de la tierra. Todos nacimos en pecado desde Adán y Eva. Cristo vino a salvarnos de la condenación eterna o de la muerte eterna. Por eso en Jesucristo hay un cambio ya de vida. Pasamos de muerte espiritual, todos nacemos en muerte espiritual, y cuando aceptamos a Jesucristo somos trasladados al reino de Cristo, vida espiritual. Y empezamos entonces un discipulado mientras tengamos vida física en la tierra, un discipulado del Espíritu Santo a través del estudio de la Biblia. Debo conocer quién es Jesucristo. Debo conocer al Cristo que me salvó, al Cristo que me sigue ayudando en mis problemas matrimoniales, con los hijos, laborales, económicos, porque sigo en el planeta Tierra, y toda persona, sea cristiana o no cristiana, tiene problemas, pero ahora el cristiano tiene la ayuda de Cristo, y Cristo
envió al Espíritu Santo para estar con la iglesia y ayudarnos. Por eso hay todo un proceso para la salvación y la bendición que Dios tiene para todo ser humano. Dios no hace diferencia entre hombres y mujeres, entre ricos y pobres. Dios busca solamente un corazón creyente que le crea, que crea el Evangelio de Jesucristo. Por eso necesitamos saber acerca de el ministerio de Jesucristo. Cristo nació, fue un niño, pero creció. Y la Biblia, nuestra Biblia, dice que a los 30 años comenzó su ministerio. Y Jesucristo allí, cuando comenzó su ministerio, fue al río Jordán a ser bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Cristo no necesitaba ser bautizado en agua, porque solamente los pecadores arrepentidos bajaban a las aguas del bautismo. Todos nosotros, los seres terrenales, que nos arrepentimos de nuestros pecados, de cualquier pecado que hayamos cometido, adulterio, fornicación, robo, idolatría, etcétera, cuando nos arrepentimos, tenemos que bajar a las aguas del bautismo, porque es el inicio de una nueva vida. El Señor Jesucristo no necesitaba bajar a las aguas del bautismo porque nació sin pecado, fue concebido por el Espíritu Santo. La sangre de Cristo no era la sangre de Adán, no era sangre pecadora. Cristo era la solución al pecado. Juan el Bautista le dijo a Jesús, está en el Evangelio de Mateo, Señor, yo necesito ser bautizado por ti, porque Juan sabía que el que iba a bautizar con el Espíritu Santo era Jesús de Nazaret. Juan bautizaba en agua, Jesús vino a bautizar con el Espíritu Santo, 2 bautismos. Y Juan le dijo, Señor, yo necesito tu bautismo, tú no necesitas mi bautismo. Y Jesús dijo, es necesario para que se cumpla lo que está escrito en la palabra, para toda justicia de Dios. Jesucristo vino a enseñarnos cómo caminar en la tierra a pesar que nacimos en pecado. Todo comienza en el bautismo en agua cuando nos arrepentimos, y la Biblia dice que cuando Jesucristo surgió del agua, cuando Juan el Bautista lo sacó del agua, después del bautismo, el bautismo significa ser sumergido. La Biblia habla de muerte, ser sumergido en las aguas de la muerte, porque tenemos que morir a una vida que llevábamos en el pecado y vamos a salir de las aguas a una nueva vida, a una vida donde ya no debe reinar el pecado en nosotros. ¿Quién nos va a ayudar para que ya no caigamos en los pecados del pasado? El Espíritu Santo. Por eso cuando Jesucristo salió de las aguas, vino el Espíritu Santo. Dios el Padre desde el cielo envió al Espíritu Santo para que Jesucristo fuese ungido. Y a través del Espíritu Santo, el Señor Jesús dependiera del cielo. Solamente por el Espíritu Santo nos podemos comunicar al cielo, y esto es lo que hoy conocemos como la oración. A través de la oración hablamos con Dios el Padre. Así que la ayuda es el Espíritu Santo, es el espíritu de oración, es el espíritu de comunicación con Dios. Dios tiene toda solución a los problemas, y Jesucristo por eso se caracterizó como una persona que oraba siempre. Siempre estaba en comunicación con el cielo. Terrenalmente caminaba en un cuerpo físico, pero en el espíritu siempre estaba con el Padre. Y esta es la enseñanza para todo cristiano. Físicamente tenemos un cuerpo físico, estamos en una lucha contra el tentador, nos está tentando con todo lo que ofrece en este mundo, los placeres de este mundo. Pero si tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos ayudará para resistir la tentación del tentador.
y caminar siempre de victoria tras victoria en Cristo Jesús. Por eso Jesucristo comienza su ministerio a los 30 años en el río Jordán, fue bautizado por Juan el Bautista y vino la presencia del Espíritu Santo. Dios el Padre envió al Espíritu Santo y el Espíritu Santo trajo la palabra de Dios, porque por el Espíritu Santo oímos la palabra de Dios. Por el Espíritu Santo leo las Escrituras. Las Escrituras, la Biblia, es palabra escrita, pero por medio del Espíritu Santo, esta palabra escrita toma vida para mi espíritu, para mi persona, y puedo entender lo que está escrito aquí en las Escrituras. Cualquiera puede tener una Biblia, pero no cualquiera tiene al Espíritu Santo. Si una persona no tiene al Espíritu Santo, puedes tener todas las Biblias aquí en la tierra, leerlas y no entenderlas nada. Puedes crear confusión en tu interpretación de lo que lees. Solamente el Espíritu Santo es la única persona que nos ayuda a darle la interpretación, porque es el autor de la Biblia. Así que necesitamos por eso recibir al Espíritu Santo, y Jesucristo lo recibió cuando se bautizó en agua. Fue ungido por Dios el Padre, y el Espíritu Santo trajo la palabra de Dios, donde Dios dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento o complacencia. Dios se agrada del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo. Por eso todo ser humano aquí en la tierra que honra a Jesucristo, aceptando a Jesucristo, creyendo en Jesucristo y viviendo de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo, todo lo que Dios el Padre tiene en el cielo está a favor de un cristiano, donde quiera que esté. El cristiano pasa a ser una bendición terrenal en su casa, en su centro de trabajo, su oficina, en la calle, en la ciudad. Por eso, donde hay un cristiano verdadero en comunicación siempre con Dios a través del Espíritu Santo, la bendición está viniendo a territorios, una colonia de una ciudad, una misma ciudad, una nación. Dios es Dios de personas, y donde las personas están creyéndole a Dios y siguiendo los mandamientos de Dios, Dios estará bendiciendo la tierra a través de las personas. Por eso son principios que debemos conocer. Al término de un año más, estamos pronto a terminar este año, y debemos darle gracias al Señor por todas las bendiciones recibidas, tanto conocimiento revelado que el Señor nos está dando de su misericordia, para que podamos entrar a un próximo año en los grandes desafíos que vienen en el otro año, pero con la confianza que Dios está con nosotros. Por eso este tema es sumamente importante por todo lo que estamos viviendo en la confusión del mundo entero. Y vamos a comenzar leyendo en Lucas capítulo 3, versículos 21 al 23. Allí habla del bautismo del Señor Jesucristo. Muchos han leído este pasaje. Es allí cuando viene el Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo el Señor se empieza a mover en el planeta Tierra. O sea que los milagros que hizo Jesucristo fueron después de los 30 años de edad. Antes de los 30 años de edad no hubieron milagros, porque los milagros los hace el Espíritu Santo y la palabra. El Espíritu Santo con la palabra de Dios, y la palabra es Cristo. Faltaba el poder del Espíritu Santo para que obraran juntos para los milagros. Por eso la vida de milagros de Jesucristo fue una vida corta, de los 30 años a los 33 años, 33 años y medio, 3 años y medio. Es el ministerio del Señor Jesucristo. Cristo
pudo haber derrotado al diablo inmediatamente después de su bautismo, ir al cielo. No lo hizo. ¿Por qué? Porque necesitaba discipular seres humanos en el planeta Tierra para que conocieran la verdad de Dios y no caminaran en el engaño del diablo, no caminaran con miedo a las obras que el diablo está haciendo en la tierra. Por eso Jesucristo apartó 3 años y medio con el propósito de discipular de manera especial a 12 personas en la tierra, y esas 12 personas, uno falló. Sabemos la historia acerca de Judas, pero fue reemplazado por otra persona. En total, 12 fueron los que recibieron el día de Pentecostés el bautismo del cielo para nacer la iglesia. Así nace la iglesia con el fundamento de los apóstoles. 12 apóstoles que fueron discipulados por Jesucristo es el fundamento de la iglesia cristiana para todos los siglos que vendrían, inclusive el presente siglo XXI. Por eso tenemos que conocer los principios, las bases, los fundamentos, para no ser engañados por el enemigo, porque el diablo es un engañador, el diablo es un perturbador, el diablo es un mentiroso. Todo lo que veamos y oigamos debemos nosotros corroborarlo con la Biblia, la palabra de Dios. La palabra es verdad. Jesucristo dijo, conocerán la verdad y serán libres del engaño del enemigo. Así es, dice la palabra, es Lucas 3:21 en adelante. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Versículo 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Aquí tenemos entonces el inicio de el ministerio del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo había venido sobre la persona de Jesús de Nazaret. ¿Qué fue lo primero que hizo el Espíritu Santo con Jesús de Nazaret? Vamos a Mateo 4:1. Allí habla de cómo el Espíritu Santo obró con el Señor Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Aquí está la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el espíritu de guerra contra el diablo. Es el espíritu de victoria. Es el espíritu de vida. Es el espíritu de verdad. Vino el Espíritu Santo sobre Jesús de Nazaret y lo condujo al campo de batalla, que es el desierto, para ser tentado por el diablo. Así que la batalla la libramos contra el tentador, contra las tentaciones del diablo. Y Jesucristo fue a la batalla. Así que Jesucristo inmediatamente después de ser bautizado al campo de batalla, ¿quién iba con Jesucristo? El Espíritu Santo de Dios. Jesucristo venció al tentador. Y dice la Escritura en Lucas capítulo 4, versículo 14, que Jesucristo regresó con el poder del Espíritu Santo para iniciar ahora sí su ministerio de milagros, sanar a los enfermos, liberar a los cautivos. Primero tuvo que enfrentarse contra Satanás mismo en cuanto a la tentación. Todavía iba a pelear la batalla en la cruz del Calvario, pero aquí es la tentación y venció al tentador. Así que Jesucristo dice, regresó. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor,
y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Aquí Jesucristo regresa del desierto en la victoria de haber derrotado la tentación o al tentador con sus tentaciones, los deseos de los ojos, deseos de la carne, la vanagloria de la vida, lo mismo que usó el diablo para tentar a Eva y hacer caer en pecado a Eva. Lo mismo quiso usar el diablo con Jesús de Nazaret, pero Jesús con el Espíritu Santo resistió y venció y regresó en el poder del Espíritu Santo y presenta su plan de trabajo. ¿Cuál es el plan que presentó Jesucristo? Leamos capítulo 4 de Lucas, versículos del 16 al 19. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y este es el plan de trabajo del Señor Jesucristo, ¿sí? Sí, bueno, aquí vemos Jesús está en Nazaret y él habla acerca de lo que dice. Es Galilea, es sí, la región de Galilea. Sí, pertenecía a la tribu de Zabulón y es donde Jesús se crió. Y es allí donde Jesús habla, ¿no?, de lo que dice Isaías capítulo 61. Aquí dice que se le dio el libro. En ese tiempo eran rollos y no, por lo tanto no había, como lo tenemos hoy en día en la Biblia, no había capítulo, ni versículo, ni números, ni nada de ello. Él tenía que escoger de la parte del rollo y esta fue la que él escogió, lo que sería para nosotros Isaías 61, el versículo 1 y 2 es lo que escogió, y el 2 no lo dijo completamente, nada más dijo la primera parte, porque la segunda parte ya habla de la gran tribulación. Mas sin embargo, este es el tiempo de Dios y es el tiempo en que los oprimidos sean libres, en que los enfermos sean sanados, y ese es el evangelio de Dios o las buenas nuevas. Es lo que significa la palabra evangelio, ¿no? Buenas nuevas, buenas noticias. Y aquí vemos, después que terminó, o prácticamente él paró, Jesús paró de leer el libro, hasta ahí se detuvo. Por eso dice que los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos sobre él, como esperando, ¿no?, que leyese más o dijera más, pero no. Jesús primero se calló y luego les dijo: hoy se ha cumplido esa palabra delante de ustedes. Esa palabra los sacudió a todos los que estaban en la sinagoga, los sorprendió, porque la única persona que podía decir eso era el Mesías de Dios, el Mesías prometido. Y entonces dijeron: ¿cómo que el Mesías ya está aquí, en esta sinagoga, aquí en Nazaret, en Galilea? Y se sorprendieron de todo lo que Jesús estaba diciendo. Leyó la profecía. Esto es necesario conocerlo. Todo lo que Dios hace físicamente en el planeta Tierra, en este caso Jesús ya estaba en una sinagoga físicamente, leyendo las Escrituras físicamente, estaba recordando lo que escribió el profeta Isaías, pero Jesucristo se detuvo en la lectura y dijo: hoy se ha cumplido esta profecía o esta palabra. Todo lo que Dios hace en el planeta Tierra previamente lo anuncia a través de sus siervos los profetas. El profeta Isaías fue llamado a profetizar lo que sucedería en Nazaret, en Galilea, cuando Jesucristo regresara del río Jordán después de su bautismo.
Todo fue profetizado. Isaías vivió 700 años antes de Jesucristo. O sea que la profecía fue muchos años antes. Y durante 700 años leían al profeta Isaías, pero no lo entendían. Lo leían, pero no lo comprendían. Hasta que vino el Mesías prometido y él dijo, hoy se ha cumplido esta profecía, y es allí donde comienza el ministerio del Señor Jesucristo conforme a su plan de trabajo. Podemos leer, Jesucristo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Sí. ¿Cuándo vino el Espíritu de Dios sobre Jesucristo? En el río Jordán. Allí fue ungido. Jesucristo allí en Nazaret está diciendo en la sinagoga, conforme a la profecía de Isaías, que el Espíritu Santo iba a venir sobre el Mesías, iba a ser ungido. Jesucristo dijo, por cuanto Dios me ha ungido para dar conocimiento de salvación a los pobres, a la gente pobre que vive en el planeta Tierra, porque hay un ladrón aquí en la tierra llamado el diablo que ha robado salud, dinero, trabajo, familia, ha destruido muchos hogares. Jesucristo está estableciendo un plan de trabajo para rescatar a aquellos cautivos del enemigo. Así que Jesucristo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Esto es importante. Leamos ahora Mateo 12:28, cuando Jesucristo habló de la obra del Espíritu Santo en la vida del Señor Jesucristo. ¿Con qué propósito Dios ungió a su Hijo Jesucristo, a una persona humana en el planeta Tierra? Hablo esto porque todos nosotros los cristianos somos seres humanos, pero no podemos nosotros servirle a Jesucristo, no podemos nosotros ayudar a nadie, a menos que hayamos sido ungidos, tal como lo fue el Señor Jesús. Él vino a darnos ejemplo. Ahora, ¿para qué necesitamos la unción? Jesucristo aquí da conocimiento el propósito por el cual tenemos que ser ungidos. Sí, quería también decir lo que significa el río Jordán. Jordán significa el que desciende, porque es un río que viene desde el monte Hermón, que es el monte más alto, o que también se llama los Altos del Golán, al norte de Israel, y desde allí el río desciende, pasa por el mar de Galilea y conecta hasta el mar Muerto, y por eso vemos el río va de arriba hacia abajo, se llama, por eso Jordán significa el que desciende. Sí, y es significativo porque el río Jordán es el que da vida físicamente a varios territorios hoy en día, a Jordania, a Israel. Sí, hace la división de la frontera. Líbano. Sí. O sea que el Jordán es un río de bendición. Bien, dice Mateo 12, 28, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Aquí Jesucristo está hablando del propósito por el cual el Espíritu Santo está con nosotros. Está para ayudarnos a echar fuera los demonios de nuestros cuerpos, demonios de nuestras mentes, demonios de enfermedades. Detrás de las enfermedades se mueven, los médicos dicen virus. Y cuando es una plaga de virus, pues es una epidemia. Entonces nosotros podemos entender que en la tierra hay demonios, hay espíritus territoriales en ciudades y naciones. Se mueven, son espíritus, no los vemos, pero están haciendo una obra destructiva. Son los espíritus que están moviéndose en las mentes de las personas para violentarlas, para que ejecuten la maldad del enemigo, robando, asesinando, codiciando, adulterio, fornicación. Todo esto
es ocasionado por seres espirituales, no los vemos, pero están actuando dentro de la cabeza de una persona, dentro del cuerpo de una persona. Atrapan el cuerpo, atrapan la mente, toman control de las decisiones de las personas. Esto habla de lo que la Biblia enseña, es un poder de dominio y se le conoce como la hechicería. El diablo es el hechicero más grande en el mundo, atacando a muchas personas. Así que debemos saber que detrás de una violencia, detrás de escenarios donde hay desastres, se están moviendo espíritus. Jesucristo a esto vino a echar fuera demonios. Primera de Juan 3:8 dice la Escritura, con este propósito apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Pero ¿cómo obró, cómo caminó Jesucristo en la tierra? Guiado por el Espíritu Santo, bajo la unción del Espíritu Santo. Cuando Jesucristo abría su boca y hablaba para echar fuera el demonio, quien respaldaba la palabra era el Espíritu Santo. Hay palabra hablada, el Espíritu Santo obra para el milagro. Por eso Jesús dijo, si por el Espíritu Santo echo fuera a los demonios, el reino de Dios ha llegado. Es el reino de Jesucristo, el reino de paz, el reino de gozo, el reino de la alegría en una familia, en una ciudad. Entonces tenemos que enfrentarnos a los espíritus inmundos, pero no lo podemos hacer a menos que Jesucristo sea nuestro Salvador, sea nuestro Señor y sea nuestro bautizador. Cristo nos bautiza con el Espíritu Santo para que a través del Espíritu Santo ahora podamos movernos aquí en la tierra. Jesucristo se movió desde Nazaret, dice la Biblia, y recorrió toda Galilea. Podemos leer lo que está registrado en el Evangelio de Mateo capítulo 4. La Biblia dice en el versículo 23 al 25 de el ministerio terrenal de Jesucristo, en la vida práctica, ¿qué hacía Jesucristo? Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Este es el ministerio en la vida de Jesucristo. Él caminaba de ciudad en ciudad, echando fuera demonios, sanando a los enfermos. Jesucristo vino a deshacer las obras del enemigo. Así que debemos identificarnos en el ministerio de Jesucristo, pero ¿dónde está la clave de cómo Jesucristo operó aquí en la tierra para echar fuera demonios y sanar a los enfermos? Está en su vida de oración. Jesucristo llevó una vida de oración intensa. ¿Y por qué oraba Jesucristo? Porque a través de la oración somos llenos del Espíritu Santo. Lo que necesitamos es el Espíritu Santo. ¿Cómo podré estar lleno del Espíritu Santo? Orando. Pero no cualquiera puede orar, solamente en el nombre de Jesús se ora. Si no creo en Jesucristo, ¿cómo voy a orar a Dios el Padre? Muchos oran en el desconocimiento de lo que es la oración. Por eso Jesucristo comenzaba desde temprana hora con la oración. Vamos a leer lo que está en Marcos. Es la vida de Jesucristo desde temprana hora, antes que saliera el sol. Jesucristo estaba en comunicación con Dios el Padre para el día de trabajo, para la agenda que Dios el Padre le daba. Marcos 1:35
al 39. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Aquí está el inicio de un día en el ministerio del Señor Jesucristo. Él no comenzaba actuando en el camino, en la ciudad, liberando y sanando, sin antes haberse presentado ante Dios el Padre por medio de la oración. Dice la Escritura, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, fue a un lugar desierto y allí oraba. La oración es una comunión íntima que tenemos con Dios. Nadie debe estar a nuestro alrededor, solamente debe estar la presencia de Dios. Por eso esta oración es una oración privada, es una oración que se debe hacer en cada persona para recibir las instrucciones de Dios. Jesucristo recibía las instrucciones de acuerdo a la agenda diaria y todos los días fueron diferentes en la vida del Señor Jesucristo, pero se caracterizó siempre por estar reprendiendo las obras de las tinieblas, sanando a los enfermos, trayendo un cambio de circunstancias en personas, familias y comunidades. Cristo vino con este propósito. Cuando los discípulos que caminaban con Jesús vieron que Jesús oraba y que después de orar sucedían todos estos acontecimientos en su vida, entonces le pidieron a Jesús: enséñanos a orar. La oración es fundamental. Aquí tenemos a los discípulos, Lucas capítulo 11, le pidieron que les enseñara a orar. Y Jesucristo fue cuando dio conocimiento de la oración modelo, la oración que conocemos todos los cristianos, la oración al Padre Nuestro o la oración del Padre Nuestro. Muchos oran esta oración, pero no saben el fundamento o la causa por la cual esta oración se dio a conocer. Si no tenemos conocimiento acerca de lo que representa esta oración o el marco de referencia de esta oración, no podemos entender las bendiciones que hay allí. Vamos a leer Lucas capítulo 11. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos, y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Solamente el Señor Jesucristo puede ayudar a cualquier persona aquí en la tierra. Esta oración es una oración que todos los días debemos hacer. Todos los que hoy somos cristianos debemos estar orando este modelo de oración. Todos los días en esta oración le estamos pidiendo a Dios que tu reino sea establecido, que tu reino se establezca en mi familia, que tu reino se establezca en mi casa, en mi colonia, en mi centro de trabajo, en mi ciudad, en mi nación, que tu reino se establezca y sea hecha tu voluntad, como en el cielo, en la tierra, no la voluntad de los hombres, no la voluntad del ser humano, sino la voluntad de Dios. Y es cuando le decimos a Dios que damos gracias por la comida. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
Dios creó nuestro cuerpo con la necesidad de comer todos los días. Todos los días comemos y debemos ser agradecidos porque el que creó la comida y el que nos da la comida es Dios. Solamente con esta oración poderosa, cuando estamos orando a Dios el Padre en el nombre de Jesús, diciendo, Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, habrá comida en casa. ¿Cómo vendrá la comida? Bueno, eso es asunto de Dios. Hay milagros. Jesucristo se caracterizó por los milagros. Habrán milagros en tu familia, amigo, amiga. Por eso no podemos tomar otro modelo de vida más que el modelo de Jesucristo. Hoy en día debemos desechar todos los modelos que están presentando los medios de las redes sociales, porque como hay personas que tratan que una persona imite a otra persona. Nuestro modelo a seguir es Jesucristo. Él no ha cambiado. Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Los tiempos pasan, las temporadas pasan, las modas pasan. Los gobiernos pasan, todo pasa. Lo único que permanece es la palabra de Dios y la palabra es Cristo Jesús. Amigo, antes de concluir, queremos hacer un llamado a tu salvación. Todos necesitamos la salvación en Cristo. Un servidor estaba apartado de Dios, creyendo que hacía bien las cosas, y muchas veces ni nos acordábamos de Dios, pero tuve que pasar por situaciones difíciles. ¿Por qué esperar a llegar a un momento difícil en la vida cuando podemos fácilmente abrir nuestro corazón y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador? Tú lo puedes hacer a través de una oración de arrepentimiento, de fe, aceptando a Jesucristo. Puedes repetir después de mí: Señor Jesús, perdóname por estar apartado de Dios y estar buscando modelos de vida en otras personas, en otras cosas, por estar viviendo en una confusión. Pero hoy renuncio a todo ello, me arrepiento de todo pecado y estoy decidido a caminar en luz, a caminar en verdad, a caminar en ti. Por eso, Señor Jesús, entra a mi vida, alúmbrame, lléname de tu Santo Espíritu, escribe mi nombre en el libro de la vida y, Señor, guíame en esta tierra en tus propósitos divinos. Hoy me declaro hijo de Dios y te doy gracias por esta salvación. Amén y amén. Es un acto de fe la oración. Si tú la hiciste, bueno, pues ya estás en el reino de Dios. Bienvenido a la familia de Dios. Es lo que todos debemos hacer. Bienvenidos. El tiempo ha concluido. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta nuestro próximo programa. Dios mediante.